¿Nadie? ¿De qué trataba el video? Inge, el proceso contable era el registro que uno hace en la contabilidad. Ahí, a ver, compartiremos un poco nuestros conocimientos y un poco la comprensión de lo que estamos haciendo. ¿El proceso contable es el registro o la contabilidad hace el registro? ¿Qué dicen? La contabilidad hace el registro. Ya. Entonces, ¿qué sería el proceso contable? Es que no se olviden, hablábamos que la contabilidad forma parte de un sistema de información. Y ese sistema de información, ahí viene la definición, ¿no es cierto? Para cumplir con su fin este sistema de información, tiene un proceso. Y el proceso tiene sus partes, sus componentes dentro de ese sistema. ¿Cuáles son las partes, los componentes que debe tener un sistema de contabilidad? Si yo le pido a un ingeniero de sistemas que me haga un sistema de información contable, ¿qué partes, qué elementos, qué estructura tiene que tener ese sistema de información? Es ahí donde debemos entrar a la parte práctica en ese proceso contable que el día de hoy vamos a trabajar. Ingeniero, sería primero ¿cómo se puede decir? El balance inicial. Ya, sí, de acuerdo. A ver, algo más, ¿estás bien? Es que el proceso no solamente es eso, está correcto. Empezamos con el balance de apertura o inicial, muy bien, pero el proceso, ¿qué otras partes tiene? Registrar diariamente las transacciones que se realizan. Sí, muy bien. El registro es un segundo elemento, una segunda parte del proceso. ¿Será solamente hasta ahí? Inge, el libro mayor es más, ¿sería? Ya, está bien lo que me están indicando, correcto, está muy bien, pero me lo están diciendo por uno, ¿no? ¿Cuál sería completo todo el proceso? ¿Quién me podría dar el completo el proceso? Decir, a ver, yo voy a ayudarles en la pantalla, me voy a anotar en un costado y voy a decir, conocemos que la contabilidad debe cumplir un proceso o un ciclo, también hablamos, el ciclo contable, que debe realizarse en el ejercicio. El ejercicio, ¿qué decían los principios de contabilidad? Por ejercicio decíamos, entiéndase, a un periodo determinado de tiempo, una gestión, un año. Entonces, el ejercicio contable se debe registrar, controlar durante un periodo, un ejercicio. Las empresas comerciales controlamos estos ejercicios desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Las empresas industriales controlamos ese ejercicio, esa gestión, desde el 1 de abril al 31 de... Entonces, son esos los tiempos que nosotros tenemos para hacer un registro y control y conocer el resultado de las operaciones. Claro, eso es hablando a un nivel general, en un ejercicio. Pero imagínense que hay empresas que tienen un gran volumen de operaciones, manejan grandes capitales, por lo tanto, hay empresas que requieren información no pues una vez al año, sino requieren información mensual. Hay otras que requieren información trimestral, semestral, mínimamente una vez al año. Es más, las grandes empresas tienen reportes diarios
reportes semanales, quincenales. Entonces, ¿a qué dependerá que una empresa genere información? Al volumen de operaciones, a la magnitud que tiene la empresa y a la necesidad de datos para la toma de decisiones. Entonces, debemos aplicar este proceso contable dentro de las empresas para poder ayudar en esa generación de datos a través de la contabilidad, a través del registro. Entonces, en el video nos habla del proceso contable. Este proceso contable lo podemos ordenar en un listado. Podemos dar un orden a este proceso contable. Yo les puedo decir, sí, evidentemente, lo primero, lo que me decía la compañera es correcto. Lo primero que debemos elaborar en contabilidad es un balance de apertura. Un balance de apertura. O también la compañera me decía, es un balance inicial. Es correcto. Se conoce con cualquiera de los dos nombres. Balance de apertura o balance inicial. ¿Qué es lo que debo registrar en un balance de apertura o en un balance inicial? Yo debo registrar en el balance de apertura con qué bienes es la empresa. Y no se olviden que los bienes y derechos que tiene una empresa son los activos. Ayer lo hemos estudiado. ¿Y qué puede estar dentro del grupo de los activos? A ver si me hacen recuerdo. ¿Qué puede formar parte de los activos de una empresa? El dinero efectivo podría ser. Muy bien, es un elemento, pero hay más. Si me ayudas con más elementos, no solo uno. Podría ser el lugar o una casa, un edificio, también con muebles, también con equipos, con productos. Muy bien, entonces todo eso va a formar parte de los activos de la empresa. ¿Dónde lo debo reflejar cuando estoy iniciando el proceso contable? En el balance de apertura. En mi balance de apertura yo debo reflejar la información en bienes económicos, ¿no es cierto? ¿Con qué es lo que estoy empezando? Con dinero, lo que decía el compañero, con una cuenta bancaria, con mercaderías, con activos fijos, y eso va a formar parte de los activos, muebles, equipos. Pero también una empresa hemos visto que puede empezar con deuda, y ahí hablamos de los pasivos. Y necesariamente decíamos una empresa tiene que iniciar con aporte del dueño o de la sociedad. Entonces, estamos hablando, cuando hagamos un balance de apertura, era por eso ayer la importancia de analizar los elementos de la ecuación fundamental de la contabilidad. Esos elementos son, pues, el activo, el pasivo y el capital. Cuando yo sé identificar estos tres elementos, voy a poder elaborar mi balance de apertura. Es más, voy a poder hacer y determinar mi ecuación fundamental de la contabilidad, que es lo que hemos avanzado el día de ayer. Rescatando la participación de ustedes, ha habido otro compañero que me ha hablado del registro de transacciones, y eso lo hacemos en el libro diario. Ha habido un tercer compañero que ha participado y me decía también, pero me ha hablado del libro mayor. Yo debo entender cada uno de estos pasos que estoy ordenando de manera numérica, en qué momento la contabilidad los tiene que ir desarrollando. Después del libro mayor, ¿quién me ayuda en completar este proceso que tiene la contabilidad? Es la elaboración del balance de sumas y saldo. Ya, entonces, aquí va a haber un balance de sumas y saldos. En realidad el nombre correcto es balance de comprobación de sumas y saldos. Luego, Balance general. todavía, antes del balance general, hay todavía pasos en el proceso. En el proceso está bien, va a haber balance general, pero no corresponde en este momento. ¿Cuál? Los ajustes de operación.
ajustes contables o ajustes operativos. Yo voy a colocar ajustes contables, está bien. Y posteriormente a estos ajustes contables todavía continúa nuestro proceso, que manejamos la construcción de una hoja de trabajo. Una hoja donde nosotros consolidamos toda la información que hemos generado en esta hoja de trabajo y por último, después de esta hoja de trabajo, debemos hacer la elaboración y presentación de los estados financieros. Y aquí viene la pregunta, ¿qué forma parte de los estados financieros? Que ha habido un compañero que nos decía, le dije, te adelantaste. Balance general no era Inge. Ahora sí, ahora te doy toda la razón. Dentro de los estados financieros que vamos a presentar, viene el balance general. ¿Qué otro estado viene dentro de los estados financieros? El estado de resultados. Y tenemos otros estados financieros que manejamos las empresas, como ser un flujo de efectivo, un estado de evolución del patrimonio, y también desarrollamos notas. EEF significa estados financieros, notas a los estados financieros. Entonces, el proceso de la contabilidad, fíjense, lo voy a colocar en amarillo, tiene que desarrollar todos estos pasos. Y una vez que llegamos al paso 7, estados financieros, y hemos elaborado el balance general, estado de resultados, eso quiere decir que lo hemos hecho desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y para la próxima gestión debemos volver a retroalimentar este proceso, empezando nuevamente del balance de reapertura. Este proceso es lo que debemos aprender para la materia. Esto es lo que vamos a nosotros evaluar para fines de examen final. Todo el proceso contable, desde elaborar un balance de apertura, hacer un libro diario, un libro mayor, sumas y saldos, ajustes contables, hoja de trabajo y estados financieros. En los estados financieros mínimamente vamos a trabajar con estos dos. Estos dos estados son los que tienen que quedar claros para ustedes. Estos otros son importantes estados financieros, pero por tiempo y a veces en contenido de materia, muy pocas veces llegamos a realizar estos otros estados. Pero cuando menos, desarrollamos un balance general y un estado de resultados. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en estas primeras clases es haber hecho todo el contexto teórico, cuál la importancia de la contabilidad, cuál la importancia del manejo económico-financiero que debe tener una empresa, qué empresas requieren de este tipo de proceso contable. Entonces hemos ido viendo estas teorías donde hemos definido qué es contabilidad, qué es la empresa, que la contabilidad que vamos a desarrollar además está enmarcada en normas técnicas, en normas legales. En las normas técnicas hemos hablado de los principios de contabilidad. En la normativa legal hemos hablado desde la constitución formal de la empresa, que tiene que tener su registro formal, fundaempresa, servicio de impuestos para obtención del NID, licencia de funcionamiento, Caja Nacional, AFPs. Y el video hablaba de este tema. Quisiera ver comentarios si es que ustedes han podido ver la constitución formal de las empresas en este video que les había enviado sobre proceso contable. Me confirman si han podido ver esa información o solamente habrán visto la parte inicial del video.
Inge, disculpe, una pregunta. ¿En dónde entraría la planilla de sueldos? Dentro del registro de los diarios. No te olvides que en el registro de diario, en el libro diario, yo voy a registrar todas las transacciones que sucede cada día en la empresa. Por eso se llama libro diario. Y dentro de esas operaciones que hay cada día, seguramente se va a presentar el pago de sueldos, la elaboración de planillas, el pago de servicios, las ventas, las compras que va a realizar la empresa. Todo eso va a venir en este punto 2, cuando empecemos a desarrollar el libro diario. Gracias, Inge. Ya. Entonces, vayamos nosotros ya adelantando. Yo les voy a dar más información sobre videos, porque en realidad yo tengo bastante videos sobre este tema, para que ustedes puedan hacer seguimientos. Lo que ahora debemos hacer es nosotros empezar ya a aplicar lo comprendido, y para eso aquí tenemos unos datos. A ver, el día de ayer hemos hablado sobre la ecuación fundamental contable. Hemos indicado una ecuación básica donde nos decía el activo es igual al pasivo más capital. Aquí tienen ustedes un ejercicio planteado, entonces donde me dice, en fecha 1 de abril del año 2018, se constituye una sociedad comercial cuya razón social será Carso SRL. Es una sociedad de responsabilidad limitada. Los socios que conforman la sociedad aportan lo siguiente. Tenemos al socio Oropesa, que va a aportar $5,800 en efectivo, tipo de cambio 6.96. Además va a aportar varios muebles por un valor de bolivianos 9.632. Tenemos un segundo socio, el socio Aguilar, que efectúa un depósito en cuenta corriente en la entidad por bolivianos 25.000, según certificado bancario. Además, este socio Aguilar está aportando un lote de artículos deportivos, mercaderías, para vender por un valor de bolivianos 18.000. O sea, la mercadería que está aportando tiene un valor de 18.000. Tenemos un tercer socio, el socio Espinosa, que transfiere una camioneta a la sociedad. O sea, su aporte va a ser la transferencia de una camioneta. Y esta camioneta está evaluada, tiene un valor de 48.000, la cual nosotros aceptamos. Entonces dice, el capital se divide en cuotas de capital de 10 cada uno. Esto no debe causarles ningún inconveniente. Entonces, lo primero que quiero determinar con esta información es la ecuación fundamental de la contabilidad. Entonces, a ver, les vamos a dar unos minutos. Quisiera que me avisen su ecuación fundamental de esta empresa. ¿Cuánto tiene de activos, sus pasivos y su capital? Entonces, espero sus resultados. A ver, vayan trabajándolos.
¿Alguien que ya tenga los resultados? Inge, los activos me salen 141.000 bolivianos. Ya, me voy a anotar. Debo entender que pasivo, 0. 0. Ya, Y- y a ver, vamos a cap- anotar aquí. Le vamos a colocar nombres. Activos, ya 141.000, pasivos, tenemos 0. 0. Y capital, Y sería 141.000. ¿ya? Vamos a comprobar los resultados. Entonces, a ver, empecemos a trabajar. Si ustedes se fijan en pantalla, yo he ido haciendo ya algunos modelos para trabajar. Entonces, voy a irme ayudando. ¿Qué es lo que he desarrollado? Quiero elaborar, dice, un cuadro de aportes de capital de socios. Ordenar estos datos, porque muchas veces así cuando está desordenado no es de fácil comprensión. Entonces, al ordenarlo puedo ordenar en un cuadro, donde estoy indicando que voy a tener un detalle o cuenta, un detalle o las cuentas. Primero voy a ir a analizar del socio Oropesa. ¿Qué es lo que está aportando el socio Oropesa? Me dice efectivo $5.800. Entonces, lo que yo debo registrar aquí es su aporte, caja, pero en este caso es moneda extranjera. ¿Cuánto está aportando? Fíjense que me da el tipo de cambio. Yo debo transformar esos 5.800 por el tipo de cambio y esto va a ser 40.368. Además, este mismo socio europeo se está aportando muebles. Entonces, colocamos muebles y enseres. Y el aporte es de 9.632. Esos son los aportes del socio Oropesa. El socio Aguilar efectúa un depósito en cuenta corriente de la entidad. Entonces, aquí debo entender que tenemos la cuenta bancos. Y su depósito es de 25.000 según certificado. Entonces, los 25.000. Y además está aportando un lote de artículos deportivos, mercadería. Y la mercadería que es en aporte asciende a un valor de 18.000. No tiene más aportes, luego nos habla que tenemos el aporte del socio Espinosa que nos transfiere una camioneta. Entonces aquí debemos anotar vehículos. Y vehículos socio Espinosa por un valor de 48.000. Este cuadro, fíjense, es de una construcción sencilla, o sea, no es algo complejo que hayamos desarrollado. Lo único que hacemos ahora es darle formato. Y vamos a hacer las sumatorias. Entonces, ¿cuánto es su aporte del socio Oropesa? Haciendo la sumatoria, dice este socio está aportando un total de 50.000. El socio Aguilar, su aporte del socio Aguilar, 43.000. El aporte del socio Espinosa, 48.000. Ahora vemos con los totales. Total efectivo que tiene la empresa, 40.000. Total muebles y enseres, ¿no? Entonces sacamos las sumatorias. En este caso está sencillo porque solamente cada uno aporta en cada cuenta, pero podría esto tener mayor participación. Bueno, entonces una vez hecho estas sumatorias hacemos total. ¿Cuánto es el aporte que se está haciendo entre los socios? Fíjense el total,
141,000. Si yo analizo el dato proporcionado por la compañera, también me había indicado ella 141,000. Pregunto, la compañera que nos dio el resultado de los 141,000, ¿habrás elaborado este cuadro? Ya, hecho, pero por socios igual. Ya, está bien. Pero fíjense que siempre existe un modelo, un cuadro, una planilla que podría ayudarnos a tener, ¿no es cierto?, la información más clara, más precisa. Este cuadro me ayudará a entender todos los datos procesados. Sí, Ayuda, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que analizar esos elementos. El momento que construimos información, entonces el poder tener un detalle, un cuadro, una planilla que contribuya a la comprensión. Ahora, yo analizo en base a lo que son activos, pasivo y capital, un poco lo que ha sucedido en este cuadro, simplemente para reforzar. Claro, si entendemos dentro de los activos, yo tendré que colocar caja, moneda extranjera como parte de los activos. Tengo que decir que también es muebles y enseres, parte de los activos. La cuenta bancos forma parte de los activos, la mercadería. Y por último, los vehículos. Claro, y cada uno de estos evidentemente han tenido su valor. Haciendo la sumatoria nuevamente, simplemente corroborando, es los 141,000. ¿Qué decimos que es estos 141,000? Aquí debemos colocar el total activos. Fíjense, total activos. Pasivos. En pasivos, 0. No tenemos pasivos. No ha habido participación de terceros. Entonces aquí el total pasivo va a ser 0. ¿Y el capital? ¿Cómo estará distribuido el capital? El capital está distribuido pues, entre los socios que participan de la empresa. Y esos socios son Oropesa, Aguilar y Espinosa. ¿Cuánto ha sido el aporte de Oropesa? 50,000. El aporte de Aguilar, 43,000. Y el aporte de el socio Espinosa, 48,000. Claro, si nosotros hacemos la sumatoria de los aportes que han realizado, tenemos como resultado los 41,000, que esto sería el total capital. Y en base a lo analizado, a la ecuación fundamental, el día de ayer planteábamos donde decíamos el activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, si yo quiero llegar a esta ecuación como se les había solicitado, lo único que tengo es reemplazar datos, porque mi activo es 141,000. Decimos igual, mi pasivo 0 más mi capital, 141,000. Por lo tanto, vemos que existe la igualdad, lo que decíamos. El total activo va a ser igual al total pasivo más el capital. Entonces, en resumen,
141,000 en el lado izquierdo y también vamos a analizar 141,000 en el lado derecho que corresponde a pasivo y a capital. Bueno, eso es lo que hemos ido viendo y hemos trabajado con ustedes, pero ahora aquí viene la pregunta. Esta información es de conocimiento básico que debemos tener para iniciar el proceso contable, porque al empezar les he hablado del proceso contable. Entonces me dice, con esta información de constitución de esta empresa, fíjense, elabore el balance inicial, porque aquí este ejercicio dice, se pide el balance inicial y el asiento de apertura. ¿Cómo tendré que ahora procesar estos datos para poder dar respuesta a la interrogante? ¿Alguien tiene idea? Esto se lo realiza en el libro diario. Antes del libro diario, pero si te fijas el proceso, ¿qué decía? ¿Estado de apertura? El balance de apertura o el balance inicial. Entonces, con esto que hemos procesado ahora, debemos de elaborar pues nuestro balance de apertura. Ahora lo que voy a hacer es ese documento. Voy a empezar con el primer documento que genera la contabilidad cuando hacemos este tipo de tratamiento de datos. Entonces, ¿cuál es el formato? Dentro de un formato, lo primero que debemos hablar dentro de un balance de apertura, que es un documento contable que está dividido en partes. La primera parte, la parte superior, conocemos como la cabeza del documento. Cuando hagamos los datos, conocemos el cuerpo del documento. Y cuando lleguemos al final, vamos a ver la firma de los responsables de estos documentos y decimos el pie del documento. Entonces voy a empezar por la primera parte, la cabeza del documento, donde yo debo colocar los datos de la empresa. Entonces, ¿qué datos tiene esta empresa? Esta empresa dice que es la Comercial Carso SRL. Eso es lo que me dicen los datos. Lo único que hago es darle un poco más de tamaño para que se pueda identificar Carso SRL. En estos datos de cabecera de documento, estoy asumiendo que esto va a ser mi hoja. Aquí estoy trabajando. Debo darle a esta Comercial Carso datos de cabecera, su nombre. Si fuera una empresa unipersonal, aquí tendría que colocar el nombre del dueño. Pero esta no es una empresa unipersonal, esta es una sociedad. Por lo tanto, no va a haber nombre de un dueño, porque son varios socios. Su nombre es Comercial Carso SRL. Pero sí tiene una dirección. Y aquí se detalla. Se dice la dirección. También podemos colocar el número de identificación tributaria, lo que habíamos visto, el número de NIF de la empresa. También podemos colocar el lugar. En otros casos colocan hasta más información de la empresa, como ser teléfonos. Yo voy a colocar el lugar. El lugar estoy entendiendo que es Cochabamba, Bolivia. Esto se conoce como datos de cabecera del documento. Estos son los datos de cabecera. Ahora, aquí viene el cuerpo. ¿Qué documento quiero elaborar? ¿Qué documento les he indicado que debemos de aprender a elaborar? El balance de apertura. Muy bien, gracias por hacer el seguimiento. Entonces, aquí yo debo colocar balance de apertura. ¿Listo? A mi balance de apertura tiene que haber una fecha de elaboración. ¿Qué fecha se está aperturando esta empresa? ¿Alguien que tenga los datos de inicio? El 1 de abril de 2018. Muy bien, entonces colocaré aquí 01 de abril del 2018. Esta es su fecha de apertura.
Y por formalidades nos dice, debo aplicar esas formalidades técnicas que hemos aprendido y legales. Toda la información que se va a registrar aquí tiene que estar expresado en bolivianos, porque se acuerdan que con ustedes hemos visto principios contables y normas donde nos dicen que toda la información que yo voy a generar en contabilidad, ¿en qué idioma y en qué moneda nos decía que tenía que yo hacer esta información contable? Moneda que de curso legal aquí en el país. Muy bien, y esa moneda de curso legal es el boliviano. Entonces, por eso debo colocar en todos mis cuadros expresado en bolivianos. O sea, que esas normativas que hemos visto, esos principios, no solamente son para leerlos, sino son para aplicarlos. Debemos irlos aplicando. Dentro de lo que es la construcción de este balance de apertura, yo debo identificar qué cuentas debo de registrar como bienes o derechos de la empresa. Y para hacer este balance de apertura, mi guía va a estar en función al plan de cuentas. En mi plan de cuentas, ¿cuáles son las primeras que inician? ¿Qué cuenta es la primera que está? El activo. Muy bien, entonces aquí voy a colocar activo. Pero dentro del activo, ese mismo plan de cuentas detalla, dice, dentro del activo usted va a tener una clasificación, el activo cociente y del activo no cociente. Pero dentro de este grupo de los activos, ¿cuál es el primero que debo reconocer aquí en función a mis datos? A ver, en mis datos, ¿qué había habido? Tenemos dinero, caja, moneda extranjera. ¿Eso está dentro del activo cociente? Ahí tendrían que ayudarse con su plan de cuentas. Fíjense la importancia del plan de ¿Activo cuentas. disponible? Ya, muy bien. Entonces, dentro del activo cociente, todavía me dice que yo debo de clasificar. Y debo clasificar el disponible. ¿Y qué se entiende por disponible? Después de disponible, ¿qué cuentas tienen? Plan de cuentas. Esa se divide en caja general, caja chica. Ya, de acuerdo. Y ahí también debería estar caja, moneda Sí. extranjera. Ujú. Yo no estoy colocando caja moneda nacional porque revisando mis datos, yo voy a volver a mis datos, no tengo caja moneda nacional. ¿Qué caja tengo? Moneda extranjera. Entonces vengo a mis datos y voy a registrar caja moneda extranjera. ¿Cuánto tengo en dinero representado en caja? 40.368. Ese es el dinero que tiene para empezar esta empresa por aporte de los socios. Y está en caja moneda extranjera. ¿Qué otra cuenta está dentro del disponible? Bancos. Fíjense mi detalle. Tenemos la cuenta bancos. ¿Y cuánto representa el valor depositado en la cuenta bancos? $25,000. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiene de disponible esta empresa? ¿De cuánto dispone en efectivo? ¿Cuánto diríamos que es su disponible? $65,368.
Ese es el disponible que cuenta la empresa. Tendremos otro dato de disponible. A ver, fíjense y me avisan. Aquí está el cuadro. ¿Tenemos otra cuenta de disponible o no? No dije, solo sería esos dos. Esos dos. Y dentro del modelo, si me ayudas, después de disponible, ¿qué sigue? El activo es realizable. Antes del realizable hay otro. El exigible. Correcto. El exigible. Pero si yo me fijo en mi práctica, si bien yo lo estoy colocando aquí en lo que estoy resolviendo mi balance de apertura, pero si reviso los datos, no tengo nada. Por lo tanto, mi exigible va a ser 0. 0 en exigible. Ahora sí, después de exigible, ¿qué otro detalle de cuenta se debería considerar? Realizable. Muy bien. Y dentro del realizable, ¿tendré alguna cuenta que está aquí, dentro de este cuadro? ¿Existe? Mercadería. Correcto. Correcto. Entonces aquí yo tengo que considerar la mercadería, que en algunos casos también nos dicen o el inventario. O algunos manejan como inventario de mercaderías. Entonces aquí sí tengo valor. ¿Cuánto va a ser mi valor de mi mercadería? $18,000. ¿Tendré otro dato en realizable? Ninguno más. Ninguno más. Entonces, mi total realizable, el total realizable va a ser los 18,000. ¿Algún otro grupo de activo corriente que tenga esta información? Ninguno. ¿Qué es lo que tengo que analizar ahora según su plan de cuentas? Activo no corriente. Muy bien. Entonces ahora debo analizar el activo no corriente. Pero antes de analizar el activo no corriente, si bien ya hemos colocado el nombre, fíjense que aquí ha quedado pendiente estos valores. La sumatoria del realizable y del disponible me tiene que dar el total del activo corriente. ¿Cuánto será esa sumatoria? $83,368. Eso es lo que suma mi activo corriente. Y mi activo corriente es la sumatoria del disponible, del exigible y del realizable que tiene la empresa, su mercadería. Ahora sí, voy a trabajar con el activo no corriente. Y dentro del activo no corriente, lo primero que voy a identificar seguramente es el activo fijo. ¿Alguien tiene con otro nombre en vez de activo fijo? ¿Nadie? Les digo esto porque hay varios nombres que le damos al activo fijo y eso les lleve cuidado a confusión más adelante. Por eso pregunto si alguno de ustedes ha investigado y ha encontrado en el activo no corriente otro nombre en vez de activo fijo, otro nombre.
Por lo visto nadie. Puede ser que se les presente el nombre bienes de uso en vez de activo fijo. Bienes de uso. O también se puede presentar en vez de bienes de uso o activo fijo, propiedad, planta y equipo. Industriales, por si acaso, van a tener cuidado en la información que se maneja en industria, en vez de activo fijo, se refleja propiedad, planta y equipo, que hace referencia al activo fijo. Y en algún caso colocamos el inmovilizado también, que representa activo fijo. Lo más común, lo que más se usa es activo fijo. Y dentro de este activo fijo, el aporte de los socios, ¿habrá activos fijos? El automóvil. Sí, me decías, muebles. Muebles y enseres. El automóvil. Bien. Entonces sí, tenemos muebles y enseres. ¿Cuánto será mi valor de muebles y enseres? 9.632. ¿Es el único activo fijo? No lo es. Tenemos además vehículos. Y en vehículos tenemos un aporte de 48.000. Con esto estaríamos registrando todos los aportes que se han podido determinar para la constitución de esta empresa. Por lo tanto, ¿cuánto es la sumatoria de mi activo fijo? 9.632 de los muebles más 48.000 de los vehículos. El total de mis aportes en activo fijo van a ser 57.632. Al no tener más activos fijos, el activo no cociente va a ser igual a los 57.632. Ahora aquí debemos hacer la sumatoria. Debemos de sumar, fíjense aquí, debo de sumar el activo cociente y el activo no cociente. Y esa sumatoria nos da como resultado los 141.000. Y esto es lo que conocemos como total activo. Vamos a colocar con mayúscula. ¿Alguna duda? A ver, parece que en el chat están comentando. No, no hay nada. Ingeniero, disculpe. Dime. Para los ejercicios siempre tiene que estar con esa tabla, con lo que hizo en principio de los que han sido, con los que han aportado. A ver, un poco vamos a ir ya a la aplicación práctica. En tu vida, en tu ejercicio profesional, si no hicieras esos detalles, ¿tú crees que te entenderían a quienes tú te dirijas o informes? No. Cuanto más claro, cuanto más preciso hagas tu trabajo, seguramente va a ser más reconocido y más comprensible para terceros. Fíjate que la contabilidad, no todas las personas tienen que conocer de contabilidad. Entonces, cuando trabajamos los contadores, tenemos que generar información que trate de ser lo más comprensible posible, entendiendo que esta información la va a ver un dueño, un propietario, un socio. Y ese dueño, propietario o socio no necesariamente ha debido tener una formación contable, pero debería estar de la manera más clara esto, cosa que él puede entender. Entonces, si el elaborar este cuadro me ayuda a que pueda tener mayor comprensión lo que estoy procesando, lo debería de realizar. Ingeniero, disculpe. Sobre cuando dijo que sería una empresa unipersonal,
tendríamos que poner el nombre del propietario. Aquí arriba, en los datos de cabecera, fíjate aquí. Ponte que aquí te hubiera dicho Comercial Carso, pero no es una sociedad. Si no fuera una sociedad, en la parte de abajo, en vez de dirección o una fila más abajo, debería haber colocado propietario. Y ahí colocaba Adolfo Rodríguez Coca. Entonces esta Comercial Carso, ¿quién era el propietario? Ahí estaba el nombre de la persona natural. Pero aquí nos dice Comercial Carso SRL, por lo tanto me está diciendo que es una sociedad. En este caso no hay pues un dueño. Son varios, Ingeniero. y ahí está reflejado, ¿no ven? Y en la parte de comercial, ¿sería comercial unipersonal o cómo tendríamos que poner, disculpe? No, las comerciales pueden ser unipersonales o pueden ser sociedades. Las empresas comerciales son o sea, lo que te decía, son aquellas que compran y venden. Porque yo podría colocar aquí también Industrial Carso SRL. Ahí un poco te estoy indicando que la empresa es una empresa industrial, ¿no? Te estoy un poco clasificando por la naturaleza la empresa. Porque no te olvides que hay empresas comerciales, hay empresas industriales y hay empresas de servicios. Al decirte comercial, ¿qué fecha es su cierre de gestión? ¿Qué fecha debe cesar libros? Ya te lo Creo había que es el último día de marzo, si mal no me equivoco, ingeniero. No, las industriales, hace rato te explicaba y te decía que las empresas comerciales, su ejercicio es del 1 de enero al 31 de diciembre, pero las industriales son del 1 de abril al 31 de marzo. Entonces, al decirte comercial, ya te estoy indicando que esta empresa cierra gestión 31 de diciembre. Al hablarte de una empresa industrial, ya te estoy diciendo que esa empresa va a cesar al 31 de marzo. Entonces, también de esa forma nos sirve el colocar este nombre para poder identificar qué tipo de empresa es. Continúo. Fíjense que aquí solamente hemos determinado el activo. ¿Qué está faltando? ¿Qué le falta a este? El pasivo y patrimonio o capital. Claro, correcto. Muy bien, entonces ahora voy a analizar pues el pasivo. Y dentro del pasivo, les decía a ustedes, también voy a identificar al pasivo cociente. Pero revisando mis datos, ¿tenemos pasivos? Ninguno. Entonces, lo que sucede que aquí mis pasivos van a ser 0. 0. No hay pasivos. Por lo tanto, tengo que analizar el patrimonio. Y dentro del patrimonio voy a encontrar el capital. Y dentro del capital de esta empresa, tengo las cuotas de capital, que son a través del socio. ¿Cuáles son mis socios aquí? Socio Oropesa, luego Aguilar y Espinosa. muy bien, gracias. Analizando los datos, ¿cuánto es el aporte que tiene mi socio Oropesa? ¿Cuánto ha aportado Oropesa? 50,000. Ya, aquí lo tengo, entonces 50,000. Mi socio Aguilar, 43,000. Y el socio Espinosa, 48,000.
Entonces, ¿cuánto es el total del capital? Es la sumatoria de los tres aportes y eso nos da un total de 141,000. Por lo tanto, el total patrimonio neto que tiene esta empresa va a ser de 141,000. Ahora lo que hacemos es la sumatoria. Sumamos pasivo cociente, pasivo no cociente, patrimonio. Y esa sumatoria nos da 141,000 de resultado. Y aquí decimos total pasivo y capital. Entonces la pregunta es, fíjense, este documento está corroborando lo que hemos analizado en la ecuación fundamental, que el total activo va a ser igual al total pasivo más capital. Sí. Y este es el modelo legal, por si acaso. Este es un modelo legal de presentación de balance de apertura. Es así como preparamos los que nos formamos en el área de contabilidad para presentar a las instituciones que correspondan. Por ejemplo, Funda Empresa, para el registro del nombre de la empresa, me va a decir dónde está su balance de apertura. El contador me va a entregar este documento y con este documento, además de otros requisitos, voy a llevar a Funda Empresa y voy a presentar los datos. ¿Qué le está faltando en las formalidades? Yo les he hablado que este documento tiene una cabeza donde están los datos de la empresa, tiene un cuerpo donde está desarrollado el contenido, los datos cuantitativos sobre bienes y aportes que se realiza, ese es el cuerpo, y me faltaba el pie que les había indicado. ¿Qué debería estar aquí en la parte final de este documento? Para demostrar legalidad. La firma de los socios. ¿Te imaginas si son 30 socios? Eso les he hablado en el tema número 2. ¿Quiénes firman estos documentos? Fíjense, está en pantalla, les he colocado en pantalla. Son dos los que firman en este caso. Debe firmar el profesional que ha elaborado este documento. Y ese profesional acreditado de manera legal es el contador o el auditor, que más conocido lo conocemos como contador público, el contador público. ¿Y quién más debe firmar? Si fuera una empresa unipersonal, sí lo debería firmar el dueño, porque estamos hablando unipersonal, uno solo. Pero en este caso estamos hablando de una sociedad. Y cuando hablamos de una sociedad, aquí tenemos que hacer referencia al representante legal. Dudas sobre la elaboración del balance de apertura. Ya esto entra para el examen del primer parcial. Ustedes tendrán que elaborar desde un balance de apertura. Entonces, ¿qué dudas tienen en la elaboración de este ejercicio? Ingeniero, en la parte de arriba, donde decía empresa o algo así, creo que decía,
si sería una empresa comercial o industrial que sea unipersonal, ¿tendría que ponerlo unipersonal o cómo tendría que ponerlo? No, no colocas nada, tal cual. Te voy a colocar el ejemplo. Esto es una sociedad. Creo que eso no ha quedado claro. Te lo voy a colocar aquí. Aquí al lado estoy copiando los mismos datos, pero en este caso esta empresa ya no es una sociedad, va a ser la misma empresa comercial, pero al ser unipersonal, aquí ya no me tiene que manejar SRL, solamente dice su nombre comercial es Carso. Entonces aquí, cuando solamente tiene un dueño, tendrás que habilitar una fila más, te decía, y aquí colocarás pues propietario. Entonces ahí vamos a colocar el nombre del propietario. Vamos a entender que esta es mi empresa. Entonces yo voy a colocar mis datos. Voy a decir, el propietario es Adolfo Rodríguez Coca. Entonces aquí estoy entendiendo que esto es una empresa unipersonal porque tiene un dueño, un propietario. Pero aquí, fíjate, estamos entendiendo que es una sociedad, porque no hay un dueño. Aquí es Comercial Carso, sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, ¿dónde estará el detalle de todos los socios? En su acta de constitución. Y el acta de constitución es un documento elaborado a través de un abogado, ¿no? Entonces, es otro documento. Este es un balance de apertura, donde solamente hacemos esta codificación, o si quieres colocamos los datos dependiendo del tipo de empresa. Esto es lo que corresponde a una SRL y esto correspondería a una empresa unipersonal. En la unipersonal sí se debe aclarar quién es el propietario. Y seguramente en la firma, como has visto aquí abajo, aquí nos dice que es un representante legal. En el caso de este otro, no habrá representante legal. El representante legal es su propio, ¿no es cierto?, dueño. Entonces ahí firmará el propietario. En vez de representante legal, propietario. ¿Alguna otra duda de la elaboración del documento? Y si yo tengo una duda con respecto a la fecha del balance de apertura, ¿puede ser cualquier fecha o Sí, tiene? puede ser cualquier fecha, pero su cierre siempre va a ser al 31 de diciembre para la empresa comercial. Es que fíjate que no hay una normativa o alguien quien te obligue a que abras una empresa en un día determinado. No existe eso. Uno puede abrir su empresa, ¿no? El momento que aún, el momento que le permita, ¿no? Sus recursos, su capital, el hacer la apertura. Entonces, si en este momento yo tengo los recursos para abrir una empresa y puedo hacer todos estos trámites, yo abro el día de hoy mi empresa. Si de aquí a un mes recién voy a tener esa posibilidad, lo hago de aquí a un mes. O sea que cualquier día se puede realizar la apertura de una empresa. Pero ¿qué sucede? Siempre controlamos durante la gestión. Entonces, si yo he abierto el 1 de abril como en la práctica, como en estos datos, ¿cuándo va a ser su cierre? Su primer cierre va a venir al 31 de diciembre. Y para la próxima gestión ya debo controlar, pues, ya no desde el 1 de abril, ya tengo que controlar desde el 1 de enero. Ya, gracias. Ya. ¿Qué sigue? Vamos a darles relación, porque la pregunta nos decía no solamente determinar el balance de apertura, ¿qué más teníamos que determinar? El asiento de apertura. Correcto. Y ahora vamos a elaborar su asiento de apertura. Este asiento de apertura ya es realizar el libro diario. Dentro del proceso hemos hablado del paso número 2. Entonces ya sería realizar el libro diario. Entonces aquí viene el modelo. Vamos a copiar, vamos a decir Cochabamba Comercial Carso, copiar. Simplemente voy a copiar los datos, son los mismos datos de cabecera, pero el documento ya no se llama balance de apertura,
Ahora, ¿qué se va a llamar el documento? Libro diario. Gracias. Libro diario. Ahora voy a elaborar un libro diario. Y este libro diario va a tener un formato, un modelo, donde voy a colocar, bueno, lo primero, fecha. Voy a colocar un detalle. Vamos a ver la foliación de mayor. Esto que estoy colocando simplemente F, de manera abreviada una M, significa foliación de mayor. O sea, eso va a ser para los mayores. Y les decía, en contabilidad siempre analizamos causa-efecto. Por lo tanto, dentro de los conceptos técnicos, manejamos el debe y el haber de las cuentas. Entonces, en este modelo que estamos planteando, fíjense, este va a ser mi libro diario. El modelo que estamos desarrollando. Ya, entonces lo que hacemos es numerar. Lo primero que debo hacer, vamos a hacer nuestro primer registro de esta empresa. Aquí empieza el primer registro contable de esta empresa. Para eso vamos a reflejar que tenemos el asiento de diario número 1. Este asiento de diario número 1 se está desarrollando al 1 de abril del año 2018. Primero de abril 2018. Entonces analizamos las cuentas que intervienen para hacer el primer registro. Aquí solamente registro ya las cuentas. ¿Cuál es mi primera cuenta en mi balance de apertura? La cuenta es caja moneda extranjera. Entonces voy a registrar caja moneda extranjera. Estas cuentas son subrayadas, las principales. En la foliación que está teniendo, la cuenta caja, por ser la primera, lleva el dígito 1 y colocamos el valor, cuánto tiene de valor económico representado caja moneda extranjera. Y dice es 40.368. La siguiente cuenta. A ver, ¿qué cuenta continuaría aquí? Bancos. Muy bien, entonces, bancos, les decía, estas son cuentas que van a tener subrayado. Aquí, el número de orden de la cuenta ya no sería la 1, y esta ya sería la número 2. ¿Cuánto representa en dinero? 25.000. Sigo analizando. La tercera cuenta, mercadería. En el orden de las cuentas, esta sería la número 3. El importe de la mercadería, 18.000. ¿Qué otras cuentas tengo? ¿No hay más cuentas? Muebles y enseres. Muebles y enseres, lo voy a hacer un poco más dinámico. Aquí ya tendríamos vehículos. En orden, muebles y enseres sería la cuenta número 4, vehículos sería la cuenta número 5,
importes, mueble y enser, importe de vehículos. Bueno, estas serían las cuentas que tenemos registradas en el activo. Ahora voy a registrar las otras cuentas. Fíjense que en pasivo no tengo ninguna cuenta, pero sí tengo reflejado, y para diferenciar que estoy analizando los otros datos, fíjense que he colocado una A y un paréntesis, voy a colocar la cuenta capital. Y esta cuenta capital tiene un importe. Fíjense, capital me dice es 141,000. En numeración la cuenta capital es 6. Claro, yo podría detallar aquí, este capital es el detalle del aporte del socio Oropesa, Aguilar y Espinosa. No lo estoy haciendo ese detalle. ¿Qué es lo que debo verificar ahora de estos datos? Siempre cuando elaboro en el libro diario, debo hacer la sumatoria de la columna debe y debo hacer la sumatoria de la columna haber. Y estas dos columnas debe y haber siempre deben estar con saldos iguales. Si no igualasen, algo hemos determinado mal en nuestros valores. Siempre deben tener igualdad en causa y efecto, les decía. Y para finalizar este registro de apertura, en contabilidad desarrollamos lo que conocemos como la glosa. Esta glosa que significa una breve explicación de lo que ha sucedido en la transacción. Entonces, si yo les pidiera a ustedes que me den esta breve explicación de lo que sucedió en esta transacción, ¿cómo debería colocar mi glosa? ¿Cómo explico? Ingeniero, disculpe, no se le pudo escuchar, se cortó su audio, creo. Se le escucha, Ángel, se le escucha. Ya, le voy a repetir por el compañero. La glosa, decíamos, es una breve explicación de lo sucedido en esta transacción. Esta es la primera transacción. Entonces, para explicar este registro, ¿qué explicación podrías registrar aquí en esta mi glosa? ¿Cómo ustedes lo explicarían? ¿Qué es el balance de apertura? Ya, está por ahí. Entonces, podríamos colocar que este es un registro por los datos generados o presentados en el balance de apertura. Entonces, cuando alguien ve este registro, ¿de dónde habrá salido estos datos? Se pregunta. Y lee la glosa y dice, registro por los datos generados en el balance de apertura. Entonces, si yo quiero ver de dónde vinieron estos datos, me está diciendo que haga referencia a este documento. Entonces, como verán ustedes, yo puedo ver mi balance de apertura y puedo tener un mayor detalle. Y si yo quisiera todavía identificar más aún mi balance de apertura en una sociedad, podría hacer referencia a mi cuadro de aporte de socios. Y aquí solamente les doy un ejemplo. Por ejemplo, alguien me diría, el socio Aguilar aportó mercadería valor de 18,000. Vamos a suponer que esta es una tienda, bueno, no suponer, aquí está, nos dice de artículos deportivos. Artículos deportivos puede ser, pues, buzos, chamarras, cortos, tenis. Todavía esta mercadería debería tener un detalle. ¿Cuál es esa mercadería? 15 pares de tenis, 10 unidades de deportivos de varón, 15 unidades de deportivos de mujer, y toda esa mercadería suma un valor de 18,000. O sea que puede existir un detalle todavía de toda esta mercadería.
Por ejemplo, aquí hemos colocado también muebles y enseres. ¿Cuáles son esos muebles y enseres? Podría haber un detalle de los muebles y enseres y decir, hay 2 escritorios, 5 sillas, 2 estantes, o sea, que puede haber todavía un detalle de esta información. Nosotros lo estamos viendo a nivel general. Ya en la vida práctica, cuando entramos a una empresa, ahí pues vemos el detalle. Ahí decimos, oye, la Facultad de Tecnología había tenido 5,000 sillas. ¿Dónde están esas 5,000 sillas? Deben estar distribuidas en aulas, en oficinas. ¿Cuáles son esas sillas que van a aulas? ¿Cuáles son esas sillas que van a oficinas? ¿Existirá alguien que controla todos esos activos de la universidad? ¿No han visto nunca? Bueno, con la pandemia creo que no están viendo, ¿no? Pero en una época normal han debido ver que hay gente que trabaja en la universidad. Y seguramente dentro de esa gente que trabaja en la universidad hay encargados de activos fijos, hay encargados de mantenimiento, hay encargados académicos para el área de lo que es la formación. O sea, tenemos todo tipo de personal trabajando en una empresa. En este caso, el ejemplo, la universidad. Entonces, puede haber más detalle. Fíjense que aquí esta práctica es general. Aquí me dice muebles y enseres. En la vida real, para saber la cantidad de muebles y enseres, uno tendrá que hacer un inventario de los muebles, de los activos fijos, un inventario de la mercadería. Dice aquí que tenemos un vehículo. En la vida real tendremos que ver el documento del vehículo, dónde está el título de propiedad, dónde está el RUA, dónde están los papeles. O sea, todo es con documentación de respaldo. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho a ustedes que la contabilidad tiene los documentos mercantiles, documentos que muestran el valor legal de una transacción y otros documentos que ayudan con el control interno. Pero ese detalle que les hablo ya es cuando trabajamos. Esto es simplemente para que puedan comprender cómo iniciamos el registro de la información dentro de lo que es elaboración de un balance de apertura. Si tuvieran alguna duda. Ingeniero, en los documentos siempre tiene que estar en orden de acuerdo al plan, ¿no? Exacto. Si tú te estás fijando, la forma como he elaborado este balance de apertura está, ¿no es cierto?, en relación a tu plan de cuentas. Está bien, gracias, ingeniero. Entonces, recomendación, cuando tengan que elaborar ustedes el balance de apertura, guíense en el modelo del plan de cuentas. Para poder hacer ya las transacciones, les he enviado a ustedes y está en lo que es el material. A ver, yo voy a hacer ingreso también para que puedan ustedes corroborar. En Classroom ya les he colocado, está en el tema 2. No sé si están viendo la información, si estoy compartiéndoles, me avisan, por favor. Se ven. Es ingeniero. Ya, sí, fíjense, tardaba pues en cargar los archivos, es por eso que un poquito he demorado el inicio, pero se ha logrado. Entonces, yo ingreso a impuestos, fíjense, he ingresado a impuestos, que es la información que les he pegado, y tienen ahí ustedes 3 videos para poder comprender cómo funciona el impuesto a las transacciones. Estos videos son de impuestos nacionales, o sea que son totalmente confiables. El otro es sobre el impuesto a la transacción, sobre el impuesto al valor agregado y sobre el IUE. Simplemente para hacer seguimiento, voy a ver si realmente van a poder tener ese acceso a los datos ustedes. Dependiendo, yo creo, al equipo y a la capacidad que tengan de memoria, lo van a poder hacer un poco más ágil.
De todas maneras, si es que tuvieran esta dificultad algunos, lo estoy enviando también al WhatsApp. He enviado ya 2 de estos videos para que ustedes puedan complementarlos. Ingeniero, disculpe, en el grupo de WhatsApp envió los 2 del mismo contenido. Sí, a ver, te estoy compartiendo. Fíjate. IT, impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones se... Muy bien, sí, está bien. Abre, va a correr. Lo único, ha demorado un poco hasta abrir, pero después sí está corriendo. Ustedes tienen, creo que les envié el IT y el IUS, si mal no recuerdo. Lo voy a revisar y les voy a colocar también en el WhatsApp para evitar, si no se puede por Classroom, lo van a poder ustedes también ver por el grupo WhatsApp. Si tuvieran alguna dificultad, me la hacen conocer. Dudas, consultas de lo que hemos trabajado, porque ahora les voy a dar una tarea. ¿Ninguna? Todo claro, Inge. Entonces, ya, muy bien. Entonces, estén atentos en un par de 5 minutos. Dime. Cuando hizo el asiento de ajuste en capital, lo colocó directamente capital, ¿no ve? Cuando sea, digamos, algún pasivo, digamos, no creo que, o sea, vamos a colocar directo cuentas por cobrar, digamos, si en caso de que se diera ese caso. Sí, te entiendo, pero no tendrías cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es activo. Ay, perdón, cuentas por pagar. Por pagar, sí. Si tendrías una cuenta por pagar, fíjate, aquí deberías haberme colocado, por ejemplo, cuenta por pagar y recién después capital. Ah, ya, o sea, más antes del capital. Claro, tienes que ir en el mismo orden que tiene tu balance. Fíjate, antes del capital, ¿qué está? Está el pasivo, ¿no es cierto? Sí. Exacto, ahí. Y si tuviera un importe, por ejemplo, yo te puedo decir que aquí mi aporte era 40,000. ¿Dónde? Ya ha cambiado, ¿no es cierto? Ya no iguala. Pero te decía que en el pasivo tenía lo que estamos indicando, una cuenta por pagar. Ah, entonces ahí sí, aquí deberías haber colocado los... Ah, ya, está bien. ¿no? Tu total pasivo corriente tendría que haber sido los 10,000. 10,000, sí. Claro. Y con eso, otra vez, mira, me está igualando, 141,000. Entonces, para registrar aquí, primero debería haber registrado cuentas por pagar 10,000 y luego capital 131,000. Ya está bien, gracias. Ya. Listo, entonces, estén al pendiente. En unos 5 minutos al grupo WhatsApp les voy a mandar el ejercicio para que me hagan este procedimiento y el Classroom va a estar abierto hasta las 12 del día de hoy para que vayan subiendo usted su solución. Inge, ¿será que lo puedo hacer en Excel y mandarle capturas de pantalla? Lo que vamos a hacer la mayoría lo vamos a hacer manual, entonces en tu cuadernito. Ahora, yo te aconsejo que hagas los dos para fines de práctica. Hazlo en el Excel, que te va a ir muy bien, y lo copias nada más. Sé que te va a llevar unos 10 minutos más, pero vas a ver que al final va a ser provechoso. Vas a tener doble trabajo realizado. Ya, gracias, Inge. No, a ustedes, comprendan que un poquito también hay que verificar que ustedes hacen, porque si les digo en el Excel a todos, ya sé, pues ustedes son ingenieros, ¿no ve? Me van a multiplicar una tarea para 10 alumnos, entonces quiero que me entiendan esa partecita. Haga cada uno de manera individual, pero sí estoy de acuerdo en que lo practiques y lo realices todo en Excel. En el examen, Inge, ¿va a ser igual a mano o en Excel? Manual. Está bien, gracias. Ya. Muy bien, listo. Tengan muy buenas tardes. En 5 minutos les envío. Inge, buenas tardes. ¿Podría subir el documento Excel que hemos hecho hoy, por favor, al Classroom o al grupo de WhatsApp para irlo revisando más detenidamente? Por favor.
No, pero tienen el video. Del video, porque hay gente que graba, ustedes lo pueden ir revisando. De los videos, revísenlos. Ustedes mismos van a ir generando sus propias fórmulas. Y si el video no ha habido problema desde la primera clase, yo les he indicado, graben. Entonces, para que ustedes puedan hacer sus propias fórmulas. Más bien, si alguien mejora las fórmulas que yo hago, y me avisa. Sería interesante. Los de sistemas, tengo mucha esperanza en ustedes. Listo, muchas gracias. Quedamos ahí entonces. En 5 minutos les envío la tarea al grupo.